Acaba de abrirse la asistencia, pueden comenzar a marcar. Bueno, vamos a comenzar la clase ahora. Esperen, hay algo que me está estorbando aquí. Espérenme un minuto. Algo está mal aquí. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar la clase hablando de una enfermedad que, si bien tiene una etiología infecciosa, que es la que nos interesa a nosotros, también puede ser producida por otras causas. Causas más frecuentes son, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes que pueden producir. Y esta enfermedad se basa especialmente en la incompetencia que llega a tener el glomérulo. El glomérulo es una parte importante en la depuración de la sangre, o sea, de sacar todos los elementos tóxicos y nocivos para el organismo. Pero cuando se produce la inflamación a nivel glomerular, este glomérulo se hace incompetente, o sea, no puede depurar adecuadamente la sangre y más bien permite pasar elementos que normalmente no deberían estar en la orina, como por ejemplo los globos rojos, las proteínas, que es algo bien importante, y no depura, entonces el riñón comienza a sufrir y puede entrar en una insuficiencia. Entonces, la glomerulonefritis es un proceso inflamatorio que afecta, o sea, principalmente a los glomérulos, por eso es glomerulonefritis, pero también puede estar afectada la vasculatura renal, o sea, toda la circulación renal, la parte intersticial o también el epitelio tubular. Entonces puede causar lesiones en cualquiera de los componentes principales de los glomérulos, en la membrana basal, en el mesangio o también en el endotelio capilar. Y todo eso va a conducir a la sintomatología que vamos a ver a continuación. Esta la podemos clasificar en aguda, que generalmente es de presentación brusca, es transitoria, porque generalmente la recuperación renal es total. Puede haber un porcentaje muy bajo que puede llegar a una enfermedad renal terminal, pero es muy escaso. Esta es la forma aguda, especialmente se presenta en las glomerulonefritis infecciosas. La rápidamente evolutiva, que también podría ser consecuencia de una enfermedad aguda, donde el deterioro del riñón es rápido, o sea, evoluciona tan rápidamente que produce caída de la función renal, o sea, el riñón deja de funcionar. Y tenemos la crónica. La crónica generalmente está dada por otro tipo de patologías, especialmente las patologías autoinmunes, que van evolucionando progresivamente a una insuficiencia renal. En estos casos ya hay lesiones histológicas, hay fibrosis, hay esclerosis a nivel del glomérulo y generalmente estas terminan en una insuficiencia renal crónica que va a requerir el tratamiento mediante diálisis. Entonces, dependiendo de la forma de acción, podemos clasificar a las glomerulonefritis a que están presentes acompañadas de un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico. Hay casos en los que pueden presentarse ambos componentes. Las causas principales, como les dije inicialmente, una causa principal de que se presente una glomerulonefritis son las enfermedades autoinmunes del tipo de lupus eritematoso sistémico, que como su nombre mismo indica,
afecta todo el sistema, todo el organismo del paciente portador de esa enfermedad y consiguientemente también los riñones se van a ver afectados. La poliarteritis nodosa, que también es una enfermedad autoinmune, que va a producir inflamación de las arterias. O sea, en este caso, por ejemplo, la glomerulonefritis va a tener un origen vascular. La vasculitis de Wegener también es una enfermedad generalizada progresiva y también provoca inflamación de todos los órganos del cuerpo. Luego tenemos la púrpura de Enoch-Schönlein, que es una enfermedad que aparece en los niños y se asocia a lesiones purpúreas pequeñas o grandes en la piel. O sea, pueden haber tipo petequias o lesiones a nivel de la piel y también no solamente compromete el riñón, sino hay alteración múltiple de órganos. Otra causa principal para que se presente una glomerulonefritis es una enfermedad ligada al sexo, donde la madre es portadora del gen y transmite a la descendencia, especialmente a los hijos. Obviamente la probabilidad de tener ese gen está en el 50% de los casos, siempre y cuando el padre también tuviera ese gen. En los niños, una causa común de la glomerulonefritis, que es la que a nosotros nos interesa especialmente, es una infección por estreptococos. Generalmente el paciente tiene una infección estreptocócica en otra localización, puede ser a nivel de la piel, puede ser a nivel de la garganta, y generalmente entre una semana, entre 10 y 15 días después de la infección a distancia, se produce una infección a nivel glomerular. Entonces vamos a hablar de la sintomatología que acompaña a la glomerulonefritis con síndrome nefrítico. Una característica importante es la hipertensión arterial. O sea, hay un corte en el funcionamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona por el funcionamiento irregular o malo del riñón, y eso hace que el paciente tenga hipertensión arterial. También se presenta edema, pero no es un edema grande, o sea, generalmente es edema facial el que se va a presentar en el que está acompañado de síndrome nefrítico. O sea, va a hacerlo edema de párpados y toda la cara muchas veces. Si nosotros hacemos análisis de orina, vamos a encontrar eritrocitos en la orina y vamos a encontrar las proteínas en la orina. Entonces, ese es en el síndrome nefrítico. Hay proteínas en la orina, pero no es una cantidad exagerada. Ahora, las glomerulonefritis acompañadas con síndrome nefrótico, en este caso, por ejemplo, el daño renal es real y permanente, porque esto se caracteriza por una proteinuria intensa. El paciente pierde de 3.5 gramos de proteínas en 24 horas. Eso produce una marcada hipoalbuminemia, y por esa marcada hipoalbuminemia, el hígado se ve en la necesidad de crear proteínas a partir de grasas. Entonces vamos a tener hiperlipidemia circulante de proteínas fabricadas por el hígado en base a las grasas. El edema en este caso no solamente facial. El edema en este caso es lo que comúnmente se llama también como anasarca o edema generalizado. O sea, el paciente está edematizado desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué debemos hacer nosotros si estamos sospechando que nuestro paciente tiene una glomerulonefritis? Inicialmente vamos a hacer un análisis de orina que nos van a evidenciar la presencia de hematuria, proteinuria y algunos elementos celulares. Para descartar o para confirmar un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, vamos a hacer el recuento o la recolección de orina de 24 horas.
para saber exactamente la cantidad de proteínas que está perdiendo este paciente en las 24 horas. También tenemos que hacer el análisis de depuración de creatinina, que generalmente cuando se instala una glomerulonefritis, el riñón no depura la sangre, como habíamos dicho anteriormente, y obviamente al no depurar la sangre, la creatinina comienza a subirse, tanto la urea como la creatinina. Pero ya habíamos hablado anteriormente que de esos dos parámetros, urea y creatinina, el que nos da realmente el funcionamiento renal es la creatinina. La urea puede tener alteraciones en su concentración por cuestiones de dieta solamente. Entonces, la depuración de creatinina nos documenta el grado de disfunción renal. Cuanto más alta esté la creatinina, mayor es el daño renal. También se puede hacer el electroforesis de proteínas, tanto en la orina como en el suero, y además identificar proteínas sugestivas de otras patologías como la mieloma múltiple o amiloidosis. Estudios adicionales que vamos a hacer especialmente en aquellas glomerulonefritis que no son de origen infeccioso. O sea, todo va a depender de la historia clínica previa que nos va a indicar hacia qué rumbo vamos a tomar. Si el paciente en cuestión no tiene antecedentes de ninguna infección, ni de piel, ni de amígdalas, ni de otra localización, entonces vamos a pensar que puede ser un autoinmune. Entonces, en esos casos tenemos que pedir estos estudios adicionales, que son las concentraciones de complemento, los anticuerpos antimembrana basal glomerular, la crioglobulina, el factor nefrítico, un ultrasonido renal y una biopsia renal. En estos casos estamos pensando en una enfermedad autoinmune que está alterando en sí el funcionamiento renal en su conjunto, iniciando a nivel glomerular y luego abarcando todo el riñón. Pero a nosotros la que nos interesa básicamente es la glomerulonefritis con presentación de manifestaciones nefríticas, que es la que se produce en la glomerulonefritis infecciosa. Esta se presenta posterior a una infección con una cepa nefritogénica del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Se presenta comúnmente después de una faringitis o un pétigo. Como les dije, puede ser una infección de faringomigalitis por estreptococo beta hemolítico o también un impétigo, que es una lesión a nivel de la piel. El cuadro clínico se caracteriza por un inicio brusco de orina con coloración de té. La cantidad de orina emitida disminuye, se presenta el edema y el paciente va a tener grados variables de hipertensión arterial. Ustedes saben que la coloración de la orina está dada por la hematuria y la espuma que aparece encima de la orina nos la proporciona las proteínas que están siendo eliminadas. Este trastorno generalmente es autolimitado. La recuperación normalmente es en el 95% de los casos en un lapso de 2 meses. O sea, no es una patología que, si bien es una glomerulonefritis aguda, su resolución no es tan rápida. El 5% restante de los casos va a desarrollar una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero como les dije, felizmente el número reducido de estos evoluciona a enfermedad renal terminal. El tratamiento para la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, como ustedes ya hemos visto en otras patologías, hemos visto en la faringomigalitis, el tratamiento de elección sigue siendo la penicilina. Dependiendo de la edad del niño o la edad del paciente,
Se van a dar dosis de 1.2 millones de unidades de penicilina benzatínica por vía intramuscular por 10 días, pudiéndose sustituir por eritromicina. Esto de aquí no es el tratamiento, sino es antibiótico, terapia para glomerulonefritis aguda post-estreptococcus. El tratamiento de elección es la penicilina benzatínica. Podemos utilizar la 633 que habíamos hablado cuando hablamos de faringomigdalitis, que es la combinación de penicilina cristalina, procáinica y benzatínica. También puede ser efectivo. Ese es el primer tema de hoy. Si tienen ustedes alguna pregunta, les escucho. Está excelente, doutora Graça. Nadie quiere preguntar nada, están más callados que de costumbre. Doutora, uma dúvida. Dime. Esse último tratamento que se usa, depois de 10 dias que se usa eritromicina, ou pode uno de los dos? No comprende muy bien. O sea, el tratamiento de primera línea es la penicilina, porque el estreptococo responde bien a la penicilina. En caso de que, por ejemplo, tu paciente sea alérgico a la penicilina, utilizas la eritromicina. Ah, ya, gracias. No es el tratamiento alternativo. O sea, puedes utilizar uno de los dos. Doutora, tengo una duda parecida con la de la compañera. A ver, Porque la dime. penicilina es dosis única. ¿Qué significa por 10 días si la penicilina es dosis única? Ah, y por 21 días en En 10 días más, dependiendo de la respuesta, se puede hacer una nueva dosis de 1.200.000 unidades. Sabemos que el cuadro no se resuelve rápidamente. O sea, como, por ejemplo, una faringomigdalitis, vos vas a colocar la inyección de penicilina. Si es el estreptococo, se resuelve rápidamente el cuadro. En este caso, no. La resolución completa del cuadro más o menos demora 2 meses. Entonces, si se requiere una nueva inyección de penicilina, se vuelve a colocar otra dosis de penicilina benzatínica. No sé si está bien así. Sí, doctora, porque la penicilina age por 21 días en el organismo. Solo que si los síntomas no pasan, sería necesario otra dosis. ¿Comprendí? Ajá. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Hoy día en la clase práctica les había dicho que no íbamos a hacer solamente glomerulonefritis, sino que íbamos a hacer 2 temas hoy día. El examen se ha adelantado. El examen se ha adelantado para el día 31. Entonces hoy hacemos estos 2 temas. La próxima semana vamos a hacer las enfermedades de transmisión sexual. Y si poniéndonos todos de acuerdo, el día 24 podemos hacer un repaso general. Y si no, nos vemos directamente el 31 para el día del examen. Entonces ahora vamos a comenzar con el siguiente tema. Pero hay alguien que pregunta algo, no sé por qué. Esperen un minuto, voy a abrir la plataforma. ¿Marcaron toda su asistencia? Sí, doctora. Sí, doutora. Ah, ya sé qué pasa. Sí, Francisco doctora. no consigue entrar. Ahorita lo vamos a llamar a Francisco. Doutora, ¿Sí? uma pergunta. Dia 31 é o exame teórico ou prático? Solo teórico. Yeah. El E práctico dia 27? es el límite para la presentación de sus trabajos de investigación. Yeah. O sea, hasta el 27, antes de la medianoche, todos deben haber subido su trabajo de investigación. Por favor, entiéndame, no solamente sube el líder del grupo. Debe de subir
cada alumno debe subir su trabajo de forma separada. Así el trabajo lo hayan hecho en grupo. ¿Y la fecha de práctico ya tiene? ¿Cómo? ¿La fecha de examen práctico ya tiene? Para ustedes, el grupo E va a dar el día, si no me equivoco, espérenme un ratito. No vamos a hacer después del examen. A ver, porque el 31 va a ser el examen teórico. Para el grupo F, por ejemplo, va a ser el día 4, el examen práctico. Y para el grupo E va a ser el día 27 el examen. ¿Por qué? Me dirán ustedes, porque el siguiente jueves es Corpus Christi. No va a haber feriado, no va a haber clase. Por eso es que el grupo E da una semana antes que el F. A ver, Fabiola, dime. Doctora, tengo una duda en cuanto al informe, al trabajo final. El tema a escoger lo hacemos nosotros, ¿cierto? Sí, yo les dije que el único requisito era que fuera una enfermedad infecciosa. No necesita ser una patología que esté en el programa. Alguna enfermedad que a ustedes le llame la atención, ese puede ser su trabajo. Ah, ya, pero no hay problema si algún otro grupo hace el mismo tema, porque puede pasar. Lo ideal sería que coordinen para que no tengan el mismo tema. Ya, doctora, gracias. ¿Yo? Dime, Tales. Doctora, el examen práctico. ¿Cómo? El examen práctico va a ser presencial. El examen práctico va a ser presencial. Y me extrañó porque el día jueves, la cantidad de alumnos que vinieron a clase se redujo, pero de forma alarmante. O sea, yo les dije, el examen práctico hizo magia porque hizo aparecer a gente que no venía a clases. Pero una vez que pasó el examen práctico, la gente desapareció. Voy a tomar en cuenta la asistencia. Eso quiero que tengan en cuenta. Bueno, vamos a seguir entonces. Y vamos a hablar de una patología, ya que tiene larga historia también, o sea, no es tan larga como otras, pero sí, ya tiene bastantes años. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Que esta en sí es la enfermedad después de todo el trabajo que realiza el virus de inmunodeficiencia humana. El virus de inmunodeficiencia humana básicamente se dedica, una vez que ingresa al organismo, se dedica a destruir el sistema inmunitario del paciente y afecta principalmente un tipo específico de linfocitos, los linfocitos CD4. Esta disminución, este ataque, esta destrucción de los linfocitos CD4 va a producir el trastorno del funcionamiento del sistema inmunitario. Y una vez que la cantidad de linfocitos CD4 disminuye, este paciente va a comenzar a ser atacado por las diferentes enfermedades oportunistas que pueden pasar delante de la nariz de ese paciente. Para esto quiero presentarles, este es el virus de la inmunodeficiencia humana. Normalmente no hago mucho hincapié en la estructura misma del virus, en este caso sí,
porque el tratamiento está basado específicamente. Hay un micrófono abierto, por favor, ¿lo podrían cerrar? Les agradezco. Les decía que es importante conocer la estructura. ¿Por qué? Porque cada elemento que vamos a utilizar en el tratamiento, el cóctel que se utiliza, de antirretroviral que se utiliza, va dirigido específicamente a diferentes compuestos de este virus. O sea, tenemos la transcriptasa reversa. ¿Qué es lo que produce la transcriptasa reversa en nuestro organismo? Cuando este virus se conecta con el linfocito CD4, penetra al linfocito CD4, la transcriptasa reversa transcribe el ARN del virus al ADN del linfocito CD4 para crear nuevas variedades de virus. Luego tenemos la integrasa que va a producir la fusión de ambos núcleos, tanto del virus como el del linfocito CD4, para la producción de nuevos virus que van a ir a infectar las futuras células CD4 que van a estar por cerca. Y la proteasa se encarga de, digamos coloquialmente, bombardear la pared celular del linfocito CD4 para liberar los nuevos virus que acaban de ser creados dentro del organismo del paciente. Entonces, ese es el mecanismo de ataque que produce el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Este es un virus que pertenece al género Lentivirus, es de la subfamilia Orthoretroviridae, familia Retroviridae, y tiene dos tipos según su origen, porque dicen que el VIH-1 proviene del chimpancé y el VIH-2 de los monos Sotri. Esta está prevalente, esta no está prevalente, la del chimpancé sí. Entonces es importante, el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ya habíamos dicho está producida por el virus de inmunodeficiencia humana, invade, destruye el sistema inmunitario y no hay un tratamiento eficaz ni vacuna preventiva alguna. Entonces, en este momento, esta enfermedad no tiene cura. Sí hemos encontrado un método donde se frena el desarrollo del virus y puede dar cantidad y calidad de vida al paciente. Como les dije anteriormente, los linfocitos atacados por el virus del VIH son los variedades CD4 o linfocitos cooperadores que son esenciales para la defensa de nuestro organismo. La vía de transmisión, ustedes ya la conocen. Una es a través de las relaciones sexuales sin protección. También la contaminación con cualquier elemento que contenga sangre puede ser una vía de transmisión. Por ejemplo, tenemos un grupo grande de personas a nivel mundial, drogadictos, muchos viven en la calle, comparten agujas para las drogas que utilizan, drogas endovenosas, y esa es una vía principal también de transmisión. Al principio, cuando recién apareció la enfermedad, las transfusiones de sangre también se consideraban un método de contagio. Actualmente no, porque todo paciente que va a ser donante de sangre es sometido a las pruebas necesarias para evitar contaminar a otras personas con el VIH. O sea, para el paciente que sea portador del VIH no es sujeto donante, o sea, directamente. Además de la sangre, también tenemos que tener en cuenta en los trasplantes de órganos. Si no se hace un exhaustivo seguimiento del donante de órganos, junto con el órgano trasplantado se puede también contaminar con el VIH.
Luego había otro método importante de contagio, que era el de la madre al niño en pacientes embarazadas, o sea, la transmisión vertical de la enfermedad. Esa puede ser frenada. Actualmente, o sea, la ecuación esa de madre embarazada con VIH, niño VIH positivo, ya es una ecuación que puede ser rota. Pero todo depende de qué factores. De la responsabilidad de esa madre de acudir a un control prenatal, ser detectada con la enfermedad, tomar sus retrovirales de forma disciplinada durante el embarazo, que el embarazo termine en una cirugía, en una operación cesárea, para evitar la contaminación del producto en su paso por el canal del parto, y luego se pueda proscribir la lactancia. En esos casos, esa ecuación se rompe. La madre es VIH positiva, el niño puede estar completamente sano. Pero eso depende si la madre recibe el tratamiento durante el embarazo. Hay otras situaciones quizás típicas que uno no se podría pensar que existe la posibilidad de contraer el VIH por esa vía, pero se produce. Por ejemplo, cuando nos hacemos perforar el lóbulo de la oreja para un aro extra, o la colocación de piercings, o en la realización de un tatuaje, en la perforación donde no se sabe exactamente si el elemento que está utilizando esa persona para perforar esté debidamente estéril o no haya sido usado en otra persona que ya haya sido portadora del VIH. En los tatuajes, por ejemplo, no necesariamente es la aguja, porque el tatuador puede utilizar una aguja perfectamente nueva para realizar un nuevo tatuaje. Pero ustedes saben que en los centros de tatuaje no solamente se tatúa una persona al día, porque si fuera así, la probabilidad de que la tinta estuviera contaminada desaparece, porque obviamente el virus no va a permanecer de forma indefinida ahí. Pero si sale una persona que se acaba de tatuar y entra otra y se utiliza la misma tinta, ahí sí hay una probabilidad de contaminación mediante los tatuajes también. Entonces, tenemos que se adquiere por vía sexual, sanguínea. Lo de la madre ya acabamos de explicar que eso puede producirse en personas que no hacen prenatal y no toman los medicamentos retrovirales, pero si la madre hace tratamiento, el niño puede nacer completamente sano. Entonces, algunas manifestaciones clínicas que se pueden presentar dependiendo del conteo de las células CD4. Si el paciente tiene más de 500 células, complicaciones infecciosas, puede haber una vaginitis candidiásica, linfadenopatía persistente generalizada, síndrome de Guillain-Barré también. Entre 200 y 499 células puede presentarse una tuberculosis pulmonar, herpes zóster, sarcoma de Kaposi. O sea, como verán, no es el sarcoma de Kaposi, no necesariamente es un cuadro terminal de la enfermedad. Puede presentarse. Linfoma de Hodgkin, púrpura trombocitopénica. Ya cuando está por debajo, entre 100 y 99 células, neumonía, tuberculosis miliar, ya puede haber demencia, puede haber cardiomiopatía. O sea, conforme va reduciéndose o va destruyéndose progresivamente la cantidad de células CD4, las complicaciones son cada vez mayores. Y obviamente, la tuberculosis es uno de los oportunistas más grandes junto con la cándida. Son más de 400.000 personas infectadas con VIH que murieron por tuberculosis. Porque eso tienen que tener en cuenta, el paciente que tiene SIDA no se muere de SIDA, se muere de cualquiera de las enfermedades oportunistas que lo han venido aquejando durante su tiempo de enfermedad. Ahora, así como sabemos cuáles son las vías de transmisión
También debemos conocer cuáles son las vías de no transmisión, especialmente en nuestra tarea como profesionales en salud. El conocimiento de cómo no se transmite la enfermedad es para hacer charlas muchas veces en la comunidad, porque actualmente todavía paciente que es VIH positivo es sujeto de mucho prejuicio. O sea, es segregado, es como ocurría con la lepra en época de Jesucristo, eran segregados, o sea, se evitaba tocarlo, es la misma situación. Por eso es que normalmente el paciente que es VIH positivo mantiene ese su diagnóstico en reserva para él solo y para su médico. Pero nada más, pero precisamente por el prejuicio que alcanza. Entonces, el conocer cómo no se transmite puede evitar que esas personas sean discriminadas normalmente. Entonces, ustedes saben que la picadura de mosquito, por ejemplo, que un mosquito me pique a mí y luego le pique, o le pique a un paciente con VIH y luego me pique a mí, por ejemplo, no significa que el mosquito me va a transmitir el VIH. El mosquito no transmite esa enfermedad, entonces es totalmente aparte. El convivir diariamente con una persona, el compartir ámbitos de trabajo, de estudio, medios de transporte, piscinas, lavabos, otros objetos como vajilla con una persona que sea seropositiva, no va a hacer que nosotros contraigamos la enfermedad. Tenemos que tener o contacto sexual o tener contacto con la sangre de ese paciente y nosotros tener una herida previa. Esa sí es una vía de transmisión. Para nosotros, por ejemplo, como personal médico, estamos en riesgo continuo porque nos puede llegar un paciente de emergencia para cirugía. Nosotros los cirujanos entramos a cirugía sabiendo que ese paciente es VIH positivo, suceden accidentes a nivel de quirófano. Uno se puede pinchar el dedo y la pinchada de dedo implica tener contacto directo con la sangre del paciente. Entonces, hay mucho riesgo cuando se tiene contacto con sangre, pero en otras circunstancias no. Ahora, hay otra cosa que yo quiero que ustedes tengan clara, porque eso es importante para su examen también, para el examen práctico y para el teórico también. Un paciente VIH positivo es cualquier persona que no tiene ninguna sintomatología. Porque el hecho de ser VIH positivo no quiere decir que el paciente automáticamente aparece con un letrero en la frente que diga VIH positivo. No es cierto. Entonces puede ser cualquier persona de la calle. Si un paciente comienza a sentir sintomatología, llámese diarreas, diferentes alteraciones a nivel respiratorio, como neumonía, tuberculosis, comienza a tener candidiasis, ese paciente ya no es un paciente VIH positivo. Ese paciente ya es un paciente que tiene SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Su sistema inmunitario está destruido y por eso tiene esa cantidad de patologías. Entonces, cuando el paciente es sintomático, ya es un paciente con SIDA. Si el paciente no tiene síntomas, es un paciente VIH positivo. Eso tienen que tenerlo muy claro. Cuando se activa se manifiesta a través de síntomas poco específicos como son malestar, cansancio, anorexia, dolores musculares y articulares, sudoración nocturna. Puede haber aparición de bultos en el cuello, o sea, puede ser adenopatía que puede aparecer a nivel cervical, a nivel axilar, a nivel inguinal y manchas en la piel. Pueden presentarse también infecciones respiratorias con tos persistente, dificultad al respirar y signos de pulmonía en las radiografías de tórax. Otros pacientes, esa es una posibilidad de patología. Existe otra donde el paciente tiene diarreas continuas, puede haber alteraciones neurológicas o a nivel de las células del sistema nervioso central, puede haber pérdida de reflejos, de fuerza, de sensibilidad, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza.
Otros pueden aparecer con alteraciones o pérdida prolongada de la visión. Otros desarrollan el sarcoma de Kaposi, que es una complicación oncológica, es un sarcoma, es un cáncer, que es frecuente en los pacientes enfermos de SIDA. Las características son manchas violáceas en la piel. Puede ser en el abdomen, puede ser en los miembros. Como ven ustedes, la incidencia todavía es mundial de la enfermedad. Estas son algunas lesiones que podría presentar el paciente. Y el diagnóstico lo vamos a realizar con pruebas virológicas, el aislamiento viral por PCR. Se puede hacer la serología, ELISA o Western blot para confirmar el y una vez confirmado el diagnóstico, tenemos que considerar el tratamiento a realizar. La monoterapia o la biterapia no son aceptables, o sea, tenemos que hacer una combinación de varios medicamentos. Porque como les dije, tenemos que inhibir a la transcriptasa reversa, a la integrasa y a la proteasa. Entonces, son cócteles muy complejos que prácticamente son específicos para cada tipo de paciente. Porque de la cepa que ataca a un paciente puede tener alguna variación en el otro paciente. Entonces, primero, antes de iniciar el tratamiento, tenemos que evaluar la clínica del paciente, o sea, si el paciente no tiene sintomatología, y el número de células CD4 y la carga viral, que son elementos básicos para decidir el inicio del tratamiento. Obviamente, un paciente que no tiene sintomatología es el candidato ideal porque todavía no, su sistema inmunitario todavía está fuerte. Entonces, podemos frenar completamente al virus. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Son mejorar la calidad y cantidad de vida del paciente. ¿Por qué decimos esto? Porque un paciente que no hace ningún tratamiento se deteriora rápidamente. O sea, sus células CD4 son destruidas, comienza a tener cualquier tipo de enfermedades oportunistas, puede tener demencia, puede tener sarcoma de Kaposi, puede tener un montón de cosas. Y obviamente un paciente que no hace tratamiento, su tiempo de vida disminuye radicalmente. Ahora, un paciente que hace su tratamiento de forma regular, controlada, siempre, puede morirse de viejo o de cualquier otra cosa menos de alguna enfermedad oportunista. Entonces tenemos diferentes tipos de medicamentos antirretrovirales. Tenemos análogos nucleósidos, análogos no nucleósidos, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa, inhibidores de fusión, que son los de la transcriptasa reversa. Y allí están algunos nombres de algunos medicamentos. Generalmente se hace una combinación entre 4 y 5 medicamentos. Entonces tenemos el AZT, la sidobudina, la didanosina, la salcitabina, estabudina, lamivudina, abacavir, tenobofir y encitabina, DDC, T4T, 3TC, ABC, TDF, FTC. Y tenemos las drogas antirretrovirales no nucleósidas como la nevirapina, delavirina y el efavirenz. Entonces, ese es el tema de hoy. O sea, como ven, es realmente muy corto. Por eso es que les dije que podíamos hacer ambos hoy día. Si tienen preguntas, estoy aquí para responderles. Doctora, en el caso de personal de salud que se pincha una
En cirugía, el tratamiento se iniciaría de inmediato. El tratamiento se inicia de inmediato porque no vas a esperar, pues realmente el resultado de positividad no te va a dar rápidamente. Por lo menos tienes que esperar 3 meses para hacerte el análisis y confirmar que realmente has contraído la enfermedad. Entonces, en esos casos, para evitar esto, para evitar la presentación, se comienza el tratamiento específico de inmediato. Y en 3 meses, de todas maneras, hay que realizar la prueba para confirmar que no tenemos la enfermedad. O sea, lo importante es eso, en comenzar el tratamiento lo más precozmente posible, considerando el accidente y la probabilidad de contaminación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doutora, como é hecho esse Westbrook? Es en sangre, es un tubo especial, Western Blot. Se saca la sangre y se coloca en ese tubo y se hace el análisis. Ai, Doctora, Dime. buen día. Doctora, disculpe, ¿puede repetir cómo se convierte un paciente con VIH a un paciente con SIDA? No es cómo se convierte, o sea, un paciente VIH positivo es cualquier persona que no tiene ninguna sintomatología, porque muchas veces hay pacientes que contraen la enfermedad y no saben que la tienen la enfermedad. E infelizmente, al no saber que la tienen la enfermedad, pueden seguir teniendo relaciones sin protección y le están diseminando la enfermedad sin saber ellos que son portadores. A veces puede ser algún examen de rutina o les solicitan como donantes, van a donar sangre y ahí aparece que son VIH positivos. O para algún seguro, que ustedes saben que para los seguros también solicitan varios análisis. Entonces, en esos casos, recién descubren que están positivos. Pero ¿qué pasa si el paciente, por ejemplo, la persona viene indicando que tiene diarreas frecuentes, crónicas, se hace tratamiento, se paran, vuelve a comenzar, anda con tos, con problemas respiratorios, neumonías, bronquitis, comienzan a aparecerle lesiones de cándida en la boca a nivel genital y se van sucediendo una detrás de otra. Y viene a la consulta para decirte no sé qué pasa, pero paro siempre así. Entonces tú le pides el análisis y resulta que es positivo. Y el paciente no lo sabía. Paciente que no hace tratamiento va a volverse sintomático y en ese momento que es sintomático, o sea, no hay síntomas específicos de SIDA, sino de las enfermedades oportunistas que están acompañando al paciente. O sea, puede ser neumonías, diarreas, cándida, toxoplasmosis, lo que sea, cualquier enfermedad oportunista que se te ocurra, esa puede tener en tu paciente. No sé si está bien así, no sé si ya me entendiste. Sí, doctora, está bien. Gracias. A ver, ¿qué más? La Western blot es la separación de las proteínas del VIH. Se purifica y se centrifugan, o sea, para tener la certeza de que se trata del VIH. A ver, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo harían, suponiendo que ustedes tuvieran que dar una charla a un grupo de estudiantes de colegio? ¿Cómo encararían
su charla a ustedes. ¿Qué le dirían ustedes a esos niños o jovencitos para que eviten contraer la enfermedad? ¿A quién se anima a decirme? ¿Qué le podrían decir? Doctora, yo creo que trataría ese tema con... Bueno, primero vería en la región una estimativa de la edad, del promedio de la edad sexual que tienen los niños de esa región. Y vamos a suponer que los niños a los 10 años ya van a empezar a tener relaciones sexuales, entonces en el curso de los 10, 9 años, o sea, me refiero si es que el estudio dice eso, ¿no? Ajá. Ya entraría en la explicación sobre, o sea, entraría en la educación sexual hablando sobre las relaciones, hablando de los métodos anticonceptivos, mostraría en realidad qué es lo que pasa en una situación de coito irresponsable, mostraría imágenes reales de las enfermedades. Eso es lo que creo que sería, que eso creo que haría yo. Me parece muy bien, porque eso es algo, por ejemplo, que está faltando en nuestra comunidad. Y tu rango no está raro. La edad de iniciación sexual cada vez es más temprano. Entre los 10, 11 y 12 años es el inicio sexual. Entonces, la falta de educación sexual. Muchas veces hay padres que se oponen a que sus niños reciban educación sexual, porque piensan que al recibir educación sexual se les está abriendo la mente o se les está abriendo el camino como para que ellos realmente tengan relaciones sexuales, y no es así. La idea es de que cuanto más pronto sepan que deben ser responsables y cuanto más tarde empiecen su vida sexual, mejor. Sería lo ideal, ¿no es cierto? Porque a veces esos... Esperemos un ratito, voy a callar a mi perro. No. Porque ahora, por ejemplo, en la consulta ginecológica todavía ya son más grandes, ¿no? Entre 17, 18, 20, 21 años. Buscan el mejor método anticonceptivo, pero no se preocupan de que si ellas están tomando una píldora anticonceptiva, no van a utilizar el condón, no van a utilizar el preservativo. Y obviamente no se van a embarazar, pero pueden adquirir cualquier enfermedad de transmisión sexual. Antes el problema era que había parejas varones que no deseaban utilizar el preservativo. Y eso nos complicaba a nosotros las mujeres, ¿no es cierto? Actualmente no, porque hay condón femenino, entonces si uno quiere cuidarse, se puede cuidar igual. Entonces, eso es lo que hay que tratar de enseñar. Cuanto más pronto se enseña a los niños, mejor. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algo que se les ocurra? Eu creio que não é só um problema de alertar os ninhos ou ensinança precoce, porque temos algo que é um fenômeno. Todos os meios de comunicação, por exemplo, a indústria que mais fatura em dinheiro é a pornografia, por em cima de todos os meios. Então, se há um sistema que bombardeia 24 horas por dia a mente dos ninhos, através de dibujo, de película, de lo que seja, para desarrollar o sexualismo, ou seja, todo isso em la mente precoce dos niños. É um trabalho gigantesco que tem que fazer. Se queremos prevenir isso, havia que começar de muito lejos, porque há toda a indústria, todo o mecanismo que está comprometido em desarrollar
essa sexualidade muito precoce na infância. Entonces es algo muy gigante, muy grande. No es cierto, Francisco, tienes razón, pero eso parte de la enseñanza y parte del control paterno, por ejemplo. O sea, yo sé que en la época actual, tanto madre y padre trabajan. Entonces los niños, una vez que salen del colegio, bueno, actualmente están todo el día en la casa, entonces tienen mayor libertad de hacer lo que quieren. O sea, hay televisión, tienen la computadora, y en la computadora uno puede hallar cualquier cosa. Y ahí está el control paterno. O sea, hay que poner control en esas computadoras, en esos celulares, incluso bloquear algunos canales en el cable para que no tengan acceso. O sea, pero para eso hay que explicarles por qué son las cosas. Y eso falta, infelizmente falta mucho. Bueno, les quiero decir lo siguiente. Sí, dime, Francisco. Sí, te escucho. Leyendo, me parece interessante, tem uma escola em Estados Unidos que está aplicando um método de retirar os teléfonos e os aplicativos em momento de classe de los jovens, ¿no? e niños. E hace um compromisso com os padres e disse que está indo muito bem. A princípio era como uma desintoxicação, mas depois de dias eles conseguiram e os jovens não utilizam nada mais os computadores, as máquinas da própria instituição que são controladas e têm limites, não usam o telefone no momento. Então tem um rendimento muito maior de concentração, de aprendizagem e de desenvolvimento mental deles depois que se adaptaram a esse sistema. É uma escola em Estados Unidos. Interessante. Claro, pero eso, digamos, en cuestiones presenciales, digamos, ¿no? Actualmente cada niño trabaja en su computadora o en su celular, en lo mejor de los casos, para pasar clases. O sea, está más complicado ahora y es más difícil el control también. Bueno, tenemos mucho que hacer todavía. Para la próxima semana vamos a hacer todas las enfermedades de transmisión sexual. O sea, todas es un decir, ¿no? Las que están en el programa, que son chancro blando, sífilis, gonorrea, candidiasis. Son esas 4 que vamos a ver la próxima semana. En la práctica, que va a haber práctica, vamos a hacer, yo les voy a llevar casos clínicos desde el inicio del semestre hasta los últimos temas. Vamos a hacer un entrenamiento bien estricto en estas 2 clases de práctica que nos quedan. ¿Para qué? Porque he visto que hay muchas cosas que se les están escapando a ustedes en los exámenes prácticos. El examen práctico presencial ha sido muy aleccionador como para que uno se dé cuenta de qué está pasando. He tenido exámenes en los que directamente me parece que no han leído la pregunta y han contestado lo primero que les ha venido a la cabeza. O sea, no tenía nada que ver con la pregunta. En otros casos, algunas preguntas los han complicado y han contestado también lo que a ustedes les pareció que era lo correcto. Quiero hacer esa práctica especialmente para que ustedes tengan un buen resultado en su examen práctico. Son 17 puntos que están en juego, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y recalcarles, por favor, hasta antes de la medianoche del día 27, todos sus trabajos de investigación deben estar en la plataforma. Son 10 puntos que se están jugando. El formato pasé a los responsables de grupo, de grupo de WhatsApp. No sé si les han hecho llegar a ustedes o no. Si no les han hecho llegar, voy a subir a la plataforma hoy para que ustedes, los que no les hubiera llegado, ustedes tengan el formato aquí en la plataforma en archivos. A ver, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta más? Doctora, una preguntita. En relación al examen no, a la investigación, ¿se puede hacer ensayo clínico de esos modelos que tienen en la página de la OCEBOL?
Porque sé que en ese semestre, o sea, a partir de la dirección de clínica, no se hace más la investigación básica, se hace la intermedia. Pero igual nos dan la opción a algunos docentes de hacer ensayo clínico. ¿Ensayo clínico no? Sí, creo que se llama ensayo clínico o monografía. Y te quería preguntar si se podía hacer ensayo clínico. Puede ser ensayo clínico también, o sea, yo les he pasado como para monografía, porque el método de investigación intermedia requiere trabajo de campo. Ustedes van a tener que hacer encuestas, hacer trabajo de campo que ustedes no van a hacer. Sí. Porque uno por la condición epidemiológica, otra porque algunos están lejos, no están acá. Y sacar datos que uno saque de su cabeza tampoco es correcto, ¿no es cierto? Entonces, además, ustedes más que nada van a hacer revisión bibliográfica de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Entonces, pueden hacer, es válido, Emanuel, si quiere hacer un caso clínico, perfecto, no hay problema. Muchas gracias, doctora. De todas maneras, el formato que les había mandado se los voy a mandar a la plataforma hoy lo voy a subir. Bueno, supongo que todos habrán marcado su asistencia y infelizmente pues la asistencia no es como yo quisiera. Faltan muchas personas. Pues miren, del grupo B son 53 personas. Del grupo C son otro tanto, ¿no es cierto? Espérenme, no la estoy pillando la lista del C. Del C son 50, o sea, son 103 alumnos que deberían estar en clase y solamente hay 64 alumnos. O sea, y acá realmente no hay excusa, o sea, no hay el micro me dejó, llegué tarde. La única excusa sería me dormí, no conseguí agarrar mi celular aquí. Esperemos que para la siguiente clase ya estén todos. Entonces nos vamos a ver el día de mañana con el grupo C. Les voy a preparar bastante material para que trabajemos mañana. Incluso vamos a hacer demostración. Como vamos a ver casos clínicos desde el principio, vamos a hacer las maniobras para el diagnóstico de una apendicitis aguda, pues. Que eso vamos a hacerlo en vivo con alguno de sus compañeros o compañeras que sea candidata, o sea, que sea no candidata, que sea, se me ha ido el término. Mañana hablamos. Entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Cuídense mucho. Y nos vemos la